Hola chicos, muchas gracias por venir. Estamos un día más hoy con Eduard Setzique. Estamos muy contentos de que esté porque ya es como un viejo amigo de Code House y de los webinars. Voy a volver a presentároslo para los que no los conozcáis, pero eso, estamos muy contentos porque ya si os metéis en nuestro canal de YouTube podréis ver que ya ha participado 2 veces y participará más veces con nosotros. Eduard es Product UX UI Designer y es experto en ayudar a compañías a mejorar la interfaz de sus productos. Ha trabajado con un grandísimo número de grandes clientes y por eso tiene muchísima experiencia y muchísimas cosas que contarnos. Tiene un background muy interesante, por lo que os recomendamos que estéis muy atentos a lo que nos puede contar hoy. Y además a Eduard le gusta muchísimo compartir todos sus conocimientos, tanto en workshops como en su propia página web, en sus redes sociales y también en estos webinars que ofrecemos y que nos regala. Así que nada, Eduard, pues estamos muy contentos de tenerte una vez más aquí con nosotros y bueno, seguramente no será la última. Y nada, te dejo. Muchas gracias, Eduard. Hola, gracias Janira. Hola a todos y gracias por asistir a este webinar que el diseño empieza por la investigación y gracias a Codehouse Academy por invitarme a dar esta charla. Sin más palabras, ya podemos empezar. Ante todo, ¿quién soy? Me llamo Eduard Setzique, soy diseñador de producto digital, User Interface, User Experience. En el principio yo estudié diseño del producto físico y después hice un cambio al tema del producto digital. Actualmente vivo en Málaga y trabajo aquí en Málaga. ¿Y qué hacemos hoy? Hoy en la charla explicaré por qué investigar, hablamos sobre investigación del producto digital, hacemos revisión de los métodos de investigación, después nos centraremos en las entrevistas, os explicaré cómo crear entrevistas y doy algunos tips para crear una entrevista y al final vamos a ver qué hacemos con los datos que tendremos después de hacer las entrevistas. Como ya sabéis, ya hay 5 fases de diseño de un producto. Tenemos la idea, la investigación, el diseño UI UX, el testeo y el desarrollo. Si estáis interesados en este tema, tenemos en el canal de Codehouse un vídeo que habla sobre estas 5 fases si quieres ampliar vuestros conocimientos. Y puedes entrar y ver este vídeo y tener más información. En estos 5 pasos, lo que hacemos hoy, lo que dije antes, centraremos en investigación y vamos a abrir el mundo de la investigación y ver más hacia allá cómo podemos investigar en este proceso. Pero ante todo, ¿para qué investigar? Primero, queremos conocer a nuestros usuarios y tener empatía con el usuario. Cuando tenemos empatía con el usuario, podemos entenderlo mejor y sentirlo mejor. Y con esto podemos entender más sus problemas y necesidades, sentirlo más de cerca. Por ejemplo, vamos a decir que tenemos una cafetería en la ciudad y queremos hacer envíos de café a la gente. Hacemos una investigación del mercado y vemos que la gente dice que ellos vemos que la gente no necesita los envíos porque al final ellos vienen al bar para tomar café porque quieren hablar con amigos. Así si hacemos la investigación podemos entender que quizás hacer una aplicación de envíos café a nuestros clientes no tiene ningún sentido porque la gente no lo necesita. Pero a otro lado, si hacemos la investigación y vemos que hay muchas oficinas cerca de nuestra cafetería y hay mucha gente que quiere beber café bueno, pero no pueden bajar en el día para tomar café porque necesitan trabajar. Por eso, podemos ofrecer el servicio de envíos y ellos pueden disfrutar buen café en sus oficinas. Así hay 2 cosas aquí. Una, podemos encontrar que la gente no necesita y no tiene problema. O también podemos entender después de la investigación que la gente necesita nuestro servicio. Aparte de los usuarios, también queremos conocer nuestros stakeholders y sus problemas y necesidades. Stakeholders en español es gente de interés y son la gente que están interesados en el producto. Puede ser los managers de la compañía, pueden ser los managers del marketing, los managers del desarrollo o también los desarrolladores de la compañía. Vamos a decir que hablamos con el CEO. Podemos hablar con él y entender que sus objetivos financieros de este año son muy altos. Y por eso, después de hablar con él y entender sus necesidades, podemos decir, vale,
necesitamos desarrollar el producto más allá y tener más features, características del producto para ganar más dinero, para poder vender más. Sí, por eso es muy importante conocer este punto de vista de los stakeholders. Y por último, queremos conocer el mercado. Cuando hablo sobre conocer el mercado, y voy a dar otra vez el ejemplo de la cafetería, vamos a decir que queremos abrir una cafetería en el centro de la ciudad. Vamos al centro de la ciudad y vemos que hay muchísima cafetería alrededor. Y decimos, vale, quizás no vale la pena abrir aquí otra cafetería porque hay muchísima competencia. Así que en este sentido, podemos entender que no, después de hacer la investigación, no vale la pena y no lo vamos a abrir. Pero por otro lado, si vamos a un barrio nuevo y vemos que no hay cafeterías, hacemos investigación, quizás hay una cafetería o dos, pero vemos que hay mercado, la gente necesita este producto, podemos entender que tenemos negocio y podemos abrir una cafetería y tener éxito. También, cuando hablo sobre conocer el mercado, también queremos conocer los productos de las cafeterías alrededor, los cafés, qué tipo de comidas sirven, qué gente viene a esta cafetería, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eso es el tema del mercado. Aquí expliqué algunos ejemplos del mundo físico, pero al final es lo mismo en el mundo digital, es la misma cosa. Hoy en este webinar centraremos en el conocer al usuario y conocer sus necesidades y sus problemas. Y eso porque el usuario al final es nuestro objetivo principal. Es la persona que va a utilizar nuestro producto, es la persona que nosotros diseñamos para él y al final es la persona más importante del producto porque él va a utilizar el producto. Y de mi punto de vista es muy importante enfocar en él. Hay una frase muy interesante de Henry Ford que dice, si lo hubiera preguntado a la gente qué querían, habrían dicho caballos más rápido. Y lo que quería decir aquí es cuando hacemos la investigación, queremos entender los problemas de los usuarios y no queremos entender las soluciones que nos ofrecen, porque nosotros como diseñadores somos los responsables de dar la solución, pero para dar la solución necesitamos entender los problemas. Esta frase explica eso muy bien, porque cuando Henry Ford dice, si lo hubiera preguntado qué querían, habrían dicho caballos más rápido. La gente lo que querían es llegar de un punto a un punto más rápido, pero en este momento lo que había es solo unos caballos, y ellos podían pensar solo en caballos más rápidos. El problema era cómo llegar de un lugar a otro lugar más rápido. Y Henry Ford entendió eso, pero su solución no era caballos más rápido, porque no se puede hacer caballos más rápido. Él inventó el Ford, el coche, ¿vale? Así que es una frase que explica muy bien que necesitamos enfocar en los problemas y no en las soluciones. Tenemos dos tipos de investigación y datos que sacamos, datos destacamos de la investigación. Una son datos cuantitativos y otro son datos cualitativos. La diferencia entre estos dos tipos es así. Los datos cuantitativos, los de números grandes de Big Data, nos explican qué pasa. Por ejemplo, si tenemos dos botones y los usuarios clican mucho más en un botón que otro, ya entendemos qué pasa, pero no sabemos por qué pasa. Y para saber por qué pasa, utilizamos los datos cualitativos. Los datos cualitativos hacemos con entrevistas de usuarios, por ejemplo, y estos datos que dan más información sobre lo que pasa. Y no digo que uno quita la otra, ellos muchas veces necesitamos trabajar los dos juntos para tener una imagen más grande sobre la investigación y una completa la otra. Así que son dos tipos, pero no dice que una es mejor que otra, una ayuda a otra. En el método de investigación os quiero explicar 4 métodos. Hay más, pero estos son bastante principales que utilizamos hoy. Tenemos las entrevistas, podemos hacer entrevistas a los usuarios o a los expertos. Y los expertos, lo que dije antes, son la gente de interés, los stakeholders. ¿Okay? Podemos hacer encuestas. Las encuestas podemos utilizar las herramientas digitales como Google Form, enviar a cantidad de gente y tener datos. Podemos también utilizar analítica de datos, por ejemplo, utilizar Google Analytics o cualquier
producto digital que nos da datos sobre nuestra página web o nuestro producto. Las analíticas son los datos cuantitativos de Big Number, de Big Data, ¿vale? Y esto es lo que van a explicar qué pasa. Al final tenemos también el shadowing. Shadowing es un método un poco diferente. El shadowing es un método que nos explica que nosotros como diseñadores de producto vamos a un lugar y somos como una sombra de una persona o de un proceso. No intervenimos, no hablamos, solo tomamos nota. Por ejemplo, si puedo explicar esto, un ejemplo, si vamos a la cafetería y queremos ayudar a ellos a mejorar sus procesos de venta y hacer que puedan vender más café cada día, podemos estar ahí un día entero, ver cómo funciona, cuánta gente compran, ver cómo la interacción entre los clientes y los trabajadores y podemos al final entender que, por ejemplo, la caja funciona muy lento o que hay un poco trabajadores dentro de la cafetería, necesitamos añadir más o el programa de la venta del ordenador no está tan avanzada, ¿vale? Y es el shadowing, es que es como una sombra dentro de un lugar que toma notas y entiende el proceso. Hoy enfocaremos en entrevistas de usuario y no de los expertos, y es porque lo que dije antes, que el usuario es el objetivo principal cuando creamos un producto, y es muy importante entender cómo hacer estas entrevistas. Si vamos a la parte de las entrevistas, y vamos a ver cómo hacer entrevistas. Os explicaré también cómo crear un guión y los puntos importantes que tenemos que tener cuando hacemos entrevistas. Primero, ¿por qué entrevistas y no otra forma, como vimos antes, 4? Primero es porque es una manera muy fácil de encontrar información. Con un poco de recursos podemos crear la guía, encontrar gente y ya empezar a tener datos y analizarlos. Aparte de eso, son muy rápidos de crear, ¿vale? En 4 o 5 horas podemos crear el guión, 2 horas encontrar la gente y ya está, podemos empezar a lanzar la entrevista. Es muy rápido de crear. Aparte, las entrevistas nos dan datos cualitativos. ¿Y por qué prefiero hablar sobre datos cualitativos y no otra forma? Es porque los datos cualitativos son los datos primeros que nos vamos a tener en crear un producto que no existe. Cuando tenemos un producto y tenemos datos, ya podemos tener la data analítica del Google Analytics y del Big Data. Pero cuando queremos crear un producto desde cero, no tenemos estos datos muchas veces. Y las entrevistas es una manera más fácil de tener datos. Y al final queremos conocer de cerca a nuestros usuarios, porque somos humanos y si diseñamos para otra persona, queremos diseñar para él la mejor solución y por eso necesitamos tener empatía con él, sentir bien el usuario y saber qué necesita. Si estos son 4 puntos, ¿para qué os enseño entrevistas y no otra forma? Hay algunos puntos que tenemos que tener en cuenta antes de hacer la entrevista y hay que prepararla muy bien antes. Primero necesitamos establecer objetivos de investigación. Entre 3 y 5 es suficiente, más de 5 significa que no estamos enfocados bien, estamos a reducir los objetivos. Objetivos, vamos a decir que en este webinar vamos a crear un guión, hacer una entrevista sobre el ejemplo que queremos crear una aplicación que ayuda a la gente a cocinar más en casa, ¿vale? Es nuestro ejemplo. Una aplicación que ayuda a la gente a cocinar más en casa. Así, los objetivos para esta aplicación que queremos crear pueden ser, queremos hacer entrevistas porque queremos entender por qué la gente cocina menos en casa o qué tipo de comida la gente cocina en casa o cuáles son los hábitos de compra de la gente, ¿vale? Necesitamos tener objetivos. Con los objetivos creamos al final las preguntas y el guión. Aparte de eso, queremos saber a quién hacemos la entrevista, porque si hacemos esta aplicación de de ayudar a la gente cocinar más en casa, vamos a decir que no vamos a hacer estas entrevistas de adolescentes de 15 años, porque adolescentes cocinan normalmente menos en casa. La mayoría de la gente que cocina son gente con familias
o gente con 20, 30 años, ¿vale? Y eso tenemos que tener en cuenta a quién necesitamos en la entrevista. Necesitamos encontrar entrevistados, entre 3 y 8 es suficiente. Hay gente que dicen que también es necesario 12, pero mejor no tener tanta gente porque después también tenemos que analizar los datos. Y si hay mucha gente, analizar muchos datos también tampoco es muy necesario, porque con 3 hasta 8 personas es suficiente, tener suficientes datos buenos para empezar a trabajar y diseñar. Y yo digo, con 5 seguramente es suficiente. Aparte de eso, tener en cuenta si hacemos la entrevista en remoto o en persona. Si hacemos la entrevista en remoto, necesitamos guiar al entrevistado antes, decirle que necesita encontrar un lugar tranquilo, donde no hay gente, que esté cómodo, etcétera, etcétera, ¿vale? Tener auriculares y también un micrófono. Si hacemos la entrevista en persona, quizás en nuestra oficina, necesitamos tener un lugar climatizado, con un vaso de agua, tranquilo, que la persona se siente muy cómodo hablar con nosotros. Y por último, necesitamos crear el guión, que más adelante crearemos juntos en este webinar un guión. Os explicaré exactamente cómo crearlo. Pero lo que quiero decir aquí es que cuando hacemos una entrevista no es en plan freestyle. No vamos y preguntamos lo que queramos. Necesitamos saber siempre qué queremos y cómo hacemos la entrevista. ¿Vale? Preparar bien antes. Como reglas generales, la entrevista, la primera regla es lo más importante. Hablar menos y escuchar más. Cuando digo hablar menos y escuchar más, no digo hablar 40% y escuchar 60%, digo hablar 15% y escuchar 85%. Y además, quizás mejor 90% escucha a la persona y hablamos nosotros 10%. Y eso porque nosotros queremos escuchar los problemas de la persona y nosotros necesitamos que él nos explique muy bien cuáles son sus problemas y que necesitamos saber sobre él. Y ese es el objetivo de la final de la entrevista, no que nosotros hablamos, que él habla, ¿vale? Es un punto muy importante, porque nosotros como humanos nos gusta hablar mucho, pero en este momento, cuando hacemos la entrevista, no necesitamos hablar, necesitamos escuchar. Lo que dije antes, necesitamos que el usuario se siente más cómodo posible. Si hacemos la entrevista en plan remoto, dar al entrevistado algunas guías para que se siente más cómodo, lugar tranquilo, buenos auriculares, el micrófono que puede escucharnos bien, quizás decirle que ponga un vaso de agua en la mesa para que si necesita beber un poco. Y si lo hacemos en la oficina, lo mismo, lugar climatizado, un vaso de agua, tranquilo, etcétera, etcétera. Cuando creamos las preguntas, el punto número 3, necesitamos evitar preguntar preguntas guiadas, cerradas o vagas, ¿vale? Nuestras preguntas necesitan ser muy abiertas porque en este sentido el usuario va a contarnos lo más información posible. Cuando hablan sobre pregunta guiada, por ejemplo, si pregunto al usuario, ¿qué vas a comprar hoy en el supermercado? Cuando digo ¿qué vas a comprar hoy? Significa que yo lo guío que va a comprar hoy, pero yo no sé si va a comprar hoy, ¿vale? Mejor preguntar en este sentido. Explícame, por favor, los hábitos de compra de la comida a su casa, ¿vale? Pues es una pregunta más abierta que al final nos va a dar la información que necesitamos saber, sus hábitos de compra. Una pregunta cerrada es una pregunta que cierra la conversación, que normalmente es sí o no. Por ejemplo, ¿te gusta comer ensalada? Aquí la respuesta va a ser sí o no. Y no lo queremos que el usuario hable lo más posible. Por eso, cuando mejor preguntar, ¿puedes contarme sobre las comidas que te gusta comer? ¿Vale? Para entender qué comida le gusta comer, porque eso nos interesa. Y por último, no utilizar preguntas vagas y, por ejemplo, no utilizar la jerga profesional, ¿vale? No utilizar palabras que el usuario no va a entender. Mejor preguntar palabras simples que el usuario pueda entenderlos durante la entrevista. Muy importante ser natural y no estar muy interesado, estar tranquilo, porque también esto afecta el entrevistado. Y el último punto, pero es súper importante, el objetivo de la entrevista.
Siempre necesitamos entender que el objetivo de la entrevista al final es encontrar los puntos débiles, en inglés los pain points, donde tiene el usuario los problemas y sus necesidades. Y es el punto que al final nos interesa más en hacer entrevistas, porque cuando sabemos los puntos, los pain points que tiene un usuario, ya podemos encontrar soluciones. Cuando encontramos soluciones a problemas, ya nuestro producto tiene sentido, porque cuando resolvemos problemas, al final el usuario va a utilizar nuestro producto, porque es lo que él al final busca, resolver problemas. Cuando vamos a crear junto ahora el guión de la entrevista, ¿vale? Y lo que dije antes, el guión va a servir porque queremos crear una aplicación que ayude a la gente a cocinar más en casa, ¿vale? El guión tiene 4 partes. Una es la introducción, la segunda parte es conocer al entrevistado, las preguntas principales y la conclusión. Vamos a pasar poco a poco sobre cada uno de estos puntos. Yo digo que también otro punto es que podemos también grabar la entrevista y cuando hacemos la entrevista necesitamos también quizás tener un tomador de notas. Si no tenemos tomador de notas, mejor que lo grabamos, porque así podemos enfocar en la entrevista y no escribir y preguntar en el mismo momento. La introducción. La introducción la hacemos por algunos motivos. Primero, queremos que el entrevistado se siente más cómodo. Por eso queremos decirle quién somos y por qué hacemos la entrevista. Por ejemplo, estamos estudiantes de un curso de UX y queremos crear una aplicación que ayuda a la gente a cocinar más en casa, ¿vale? Eso para que entienda por qué vamos a preguntar todas estas preguntas. Si grabamos la sesión, es obligatorio pedir permiso al usuario, ¿vale? Y preguntar si está de acuerdo que grabamos la sesión, ¿vale? También podemos decir que es solo para nosotros, no vamos a utilizar los datos. Y al final, mejor terminar la introducción con una pregunta para dar al final a la persona también un punto que pueda hablar él. En este caso, antes de explicar toda la introducción, podemos preguntar, ¿tienes alguna antes de comenzar? Y en este sentido, nuestro usuario también puede entender que nosotros vamos a participar en la entrevista y que se siente más cómodo. Si tiene alguna duda, podemos resolverla antes de empezar la entrevista. La parte número 2 es parte que queremos conocer a un entrevistado. El break ice, romper el hielo, ¿vale? Para que otra vez que el usuario se siente muy cómodo con nosotros. Entre 2 y 3 preguntas es suficiente, no es necesario más. Y son preguntas generales que abren la conversación y son una introducción a las preguntas principales. Por ejemplo, preguntas que podemos preguntar, ¿me puedes contar un día típico de tu vida? ¿Me puedes contar acerca de tu papel de tu empresa? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Vale? Quiero decir una cosa aquí. También cuando empezamos con estas preguntas, también estas preguntas pueden ayudarnos a tomar datos sobre nuestro objetivo, que es saber por qué la gente no cocina en casa, ¿vale? Así que en este momento, cuando preguntamos estas preguntas, puede ser que la persona empiece a contarnos también sus hábitos de cocinar y ya tenemos datos. Por ejemplo, si preguntamos, ¿me puedes contar un típico día de tu vida? Y él empieza a explicar, levanto por la mañana, hago el desayuno, voy al trabajo, compro comida en el bar debajo en mediodía, al final del día voy al gym y por la tarde cocino una cena y estoy muy cansado y no quiero cocinar otra vez para mañana y voy a dormir, ¿vale? Ya tenemos algunos datos que nos explica. La segunda parte la tercera parte es la parte de las preguntas principales. Muy importante aquí tener, yo digo 10 preguntas para preguntar, pero puedes preparar 20 o 15.
es porque mejor tener más preguntas, porque no toda la gente son las mismas, son la misma gente y algunas veces es un poco difícil. Quizás la persona es muy tímida y no quiere hablar. Y por eso necesitamos tener un poco más preguntas en caso que necesitamos preguntar un poco en forma diferente y va a ayudarnos porque no siempre es fácil improvisar durante la entrevista. Las preguntas tienen que ser abiertas, lo que hablamos antes, no preguntas cerradas. También necesitamos preparar un flow de preguntas, que queremos saber qué queremos preguntar en el principio o al final y guiar el usuario desde el principio hasta el final para que podamos tener un flow que nos guía el entrevistado cada punto, qué es información que queremos sacar en cada punto. Aquí, por ejemplo, una tipo de pregunta, puedes contarme tu relación con la cocina, ¿vale? El usuario puede empezar a hablar. O puedes contarme la última vez que cocinaste en casa. Aquí también, como puedes ver, yo puse también un sub preguntas, porque algunas veces que el usuario no cuenta información, queremos entender más por detalle. Así sí nosotros empezamos a preguntar, ellos nos dan la información, queremos preguntar más así a detalle, así las subpreguntas nos ayudan. Por ejemplo, si empieza a contarnos, puedes contarme sobre la última vez que cocinaste en casa y él empieza a contar. Podemos también preguntar qué cocinaste o recuerdas por qué cocinaste este tipo de plato, ¿vale? Hay preguntas que también nos ayuda a sacar preguntas. Otro tipo de preguntas son preguntas cerradas y abiertas. Preguntas cerradas, pero antes, como recordáis, dije que mejor no preguntar preguntas cerradas. Pero en este caso, algunas veces podemos preguntar preguntas cerradas para preguntar después preguntas abiertas, ¿vale? No nos interesa la respuesta cerrada, necesitamos una cosa que guíe al usuario para la segunda pregunta. Por ejemplo, aquí podemos preguntar, ¿utiliza alguna aplicación de recetas? Si dice sí, tenemos dos preguntas para preguntarle. Por ejemplo, ¿por qué te gusta esta aplicación? O ¿cuál es la característica que más te gusta y por qué? Si dice no, ¿por qué no usas aplicación de recetas? ¿Vale? Así tenemos un guión aquí. También empezamos por preguntas cerradas, pero solo para preguntar después preguntas abiertas. Para terminar la parte de preguntas principales, podemos preguntar una pregunta de imaginación. Es una manera muy buena porque la última pregunta de esta parte podemos poner una pregunta súper abierta que el usuario puede contarnos lo máximo posible. Por ejemplo, aquí, imagina que puedes pedir lo que quieras. ¿Qué pedirías para que te ayuden a cocinar y por qué? ¿Vale? Pregunta súper abierta que la persona tiene que imaginar una cosa que quizá no existe y contarnos un poco. La última parte del guión de entrevista es la conclusión. Es muy importante agradecer al usuario que vino a nosotros a hacer la entrevista y podemos explicar bien qué hacemos con los datos otra vez para que se siente cómodo al final. Y a mí me gusta mucho terminar la entrevista con una pregunta porque en este sentido doy todo el poder al usuario a terminar la entrevista. Antes de terminar, se puede preguntar, ¿tienes alguna pregunta o deseas agregar algo más antes de que terminamos? Aquí explicamos que vamos a terminar y damos la última palabra a él. Y él puede decirnos si quiere preguntar algo o tiene duda, ¿vale? Así, muy importante también, siempre dar la sensación que el usuario se siente cómodo, que está controlado esta situación. Pero al final preparamos la entrevista, los objetivos, preparamos el guión, encontramos la gente, hicimos la entrevista, ya tenemos datos, pero ahora, ¿qué hacemos con estos datos que hemos encontrado durante la entrevista? Como dije antes, tenemos 5 fases para el diseño de producto: la idea, la investigación, el diseño, User Interface, User Experience, el testeo y el desarrollo. La parte de investigación y los datos que sacamos nos ayuda al final tomar decisiones en la parte de diseño. Y toda esta información nos cogemos y lo utilizamos en la parte de diseño. Aquí podemos utilizar
como siempre, para crear la aplicación, que es el objetivo principal, porque ahora sabemos qué necesita el usuario, qué son sus problemas y qué necesitamos desarrollar para él. Pero es una cosa obvia, que sabemos que es así, pero yo doy otro punto de vista. Cuando trabajamos en un equipo, estos datos nos ayudan a tomar decisiones dentro del equipo. Y es muy importante cuando tomamos decisiones en equipo, tomar decisiones con data, no con imaginación. Creo que o pienso que mejor siempre tener datos para tomar decisiones, porque cuando trabajamos en equipo y no tenemos datos, lo que pasa al final normalmente son dos cosas. La decisión o toma el manager o la persona con lo más poder dentro de la habitación, o la persona que grita más dentro de la habitación, ¿vale? Porque es la cosa que al final pasa. Pero si tenemos datos, nadie puede decir nada, porque los datos hablan, no la imaginación y no lo pienso que imagino que. Es súper importante tener estos datos cuando tomamos decisiones. Y esto también ayuda mucho a los diseñadores de experiencia de usuario, explicar a otra gente del equipo por qué toman estas decisiones. Así que vamos a decir que hicimos la entrevista, encontramos que la gente no cocina en casa porque no tienen tiempo, ¿vale? En este sentido, podemos entender que podemos dar algunas soluciones. Por ejemplo, enseñar recetas hasta 30 minutos o enseñar cómo cocinar una vez a la semana para toda la semana. Por ejemplo, congelar la comida. Podemos también enseñar ingredientes recetas con pocos ingredientes. O también preparar directamente la lista de la compra al usuario. Por ejemplo, el jueves de cada semana podemos enviarle una notificación, decirle qué quieres comer la semana que viene. Y él dice, quiero cocinar la semana que viene estos 3, 4, 5 platos. En hacer clic, nosotros generamos una lista de ingredientes que tiene que comprar para toda la comida, para la semana que viene. Y también él puede eliminar ingredientes que tiene en casa, por ejemplo sal, que la gente tiene sal en casa, y después podemos ir hacia allá y decir, vale, en hacer clic nosotros compramos todos los ingredientes en el supermercado que está cerca de tu casa y te traemos a tu casa todos los ingredientes. Ya imaginaos cuánto tiempo ahorramos al usuario y que era su problema principal, no tengo tiempo. Ya no resolvemos su problema solo sobre cocinar, que no tiene tiempo, y ya también hacemos la compra, ¿vale? Sí podemos resolver un problema dentro de un otro problema. Si, por ejemplo, después de hacer la entrevista entendemos que la persona no tiene confianza personal en cocinar, podemos poner, por ejemplo, en la aplicación vídeos simples que explican cómo hacer recetas muy simples. Podemos hacer escuelas de cocina básica, por ejemplo, explicar cómo cortar cebolla, cómo cortar pepino, cómo hervir un huevo, ¿vale? Para mucha gente parece obvio, pero no toda la gente se siente muy cómoda dentro de la cocina. Podemos enseñar recetas muy simples, por ejemplo, con 5 ingredientes, con técnicas muy básicas y no técnicas muy complicadas. O también podemos hacer clases en streaming, que un chef explica a toda la gente que tiene iPad cómo cocinar, y también podemos hacerlo en live. Por ejemplo, cada uno tiene una iPad en la cocina y puede cocinar con el chef y hacer poco a poco y aumentar su confianza personal en la cocina. Conclusión de este webinar. ¿Qué hicimos? Primero vemos por qué es necesario investigar, vemos que es necesario conocer nuestro usuario, sus problemas, sus necesidades. Necesitamos también conocer los problemas y necesidades de los agentes de interés, los stakeholders, también conocer el mercado. Hablamos sobre 4 métodos de investigación, el user interview, las entrevistas, las encuestas. También hablamos sobre los datos analíticos, el Big Data y también el shadowing, la sombra. Y después nos centramos en las entrevistas, vemos cómo crear un guión de entrevistas y vemos algunos tips cómo hacer las entrevistas. Por ejemplo, tener un lugar muy cómodo o para que la persona pueda estar
cómodo, que necesitamos también tener objetivos y necesitamos crear el guión antes. Y vemos al final qué hacemos con los datos, que podemos también dar solución para cualquier problema, y también estos datos nos ayudan a tomar decisiones dentro del equipo y también qué queremos resolver y diseñar nuestra aplicación. Así que muchas gracias para vosotros para asistir a este webinar, y si tenéis preguntas es el momento. Muchas gracias a ti, Eduard, por estar con nosotros. Chicos, estáis en mute, así que si queréis hacer alguna pregunta podéis quitaros el silencio, o si no también podéis hacer las preguntas a través del chat, ¿vale? Animaos. ¿No hay nadie que quiere preguntar? Mira, tenemos una pregunta de Laura. ¿Cómo seleccionáis los participantes de las entrevistas? Como dije antes, necesitamos saber más o menos qué perfil buscamos. Quizás podemos hacer algunas preguntas antes para entender si es nuestro entrevistado. Eso por antes. También se puede, por ejemplo, buscarlos en grupos de Facebook, amigos, amigos de amigos. También, yo digo, utilizar las redes sociales es muy bueno hoy en día. Más o menos, por ejemplo, si tenemos un grupo de gente que es difícil para ellos cocinar, recetas básicas, podemos entrar ahí y decir, tenemos una aplicación que queremos lanzar, si queréis participar en una entrevista de usuario y ayudarnos. Yo puedo decir que mi punto de vista, muchas veces tengo bastante contactos en LinkedIn de diseñadores, muchas empresas que desarrollan productos para diseñadores me contactan para hacerme entrevistas de usuario de algunas preguntas, y me preguntas qué hacer o qué pienso y mis problemas. Así que es una manera de llegar a los usuarios. ¿Alguna pregunta más, chicos? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, queremos darte las gracias, Eduard, por estar una vez más con nosotros. Os invitamos a todos los participantes que sigáis a Eduard tanto en LinkedIn como en su página web, porque siempre está compartiendo contenido de calidad. Y bueno, también que estéis al día de los contenidos que publicamos en Codehouse, porque Eduard va a participar con nosotros y va a seguir ofreciendo webinars con nosotros. Así que muchísimas gracias, Eduard, por estar hoy una vez más con nosotros. Gracias a ti, Jenny, y gracias por toda la gente que asistieron en este webinar y que lo escucharon en el canal de YouTube después. Muchas gracias y nada, chicos, gracias por venir. Nos vemos pronto. Gracias.